Así, hermanos, ¿verdad? Le voy a dar el tiempo, ¿verdad?, a mi pastor, y Dios me los bendiga y sigamos gozándolos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos siguen con ese gozo? Gloria a Dios, hermanos. Es una alegría siempre estar en la casa de Dios. Es una lucha que siempre tenemos para estar aquí también. Yo no sé si usted siente esa lucha. Siempre el enemigo ataca. Amén. Entonces, por eso es que se lo digo. Pero, hermanos, estamos aquí una vez más por su misericordia y por su grande amor que nos tiene. Y pues le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, y como que nuestra hermana María preparó el sermón de esta tarde con su testimonio, porque esta palabra, hermanos, está bien fresquecita, salida del horno de esta mañana. Gloria a Dios, dirán esta mañana, aleluya. Si es que estuvo muy ocupada la semana, hermano, y lo que tenía para ustedes aquí, Dios parece que lo tenía para el viernes en la otra iglesia. Y yo ya cuando me di cuenta de eso, de la llamada del pastor, entonces fue cuando dije, ok, pues dame otra palabra para el domingo. Entonces parece que esa no era para aquí. Entonces Dios siempre tiene todo preparado, hermano, y Él es el que da el favor, la gracia y la sabiduría para hacerlo. Amén. Y vamos a ir al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 2. Gloria al Señor. Cristo es bueno. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 2, y cuando lo tengan, me indican con un fuerte amén. Vamos a estar leyendo versículo 14 al 26, hermanos. Amén. Santiago 2, capítulo 2, versículo 14 al 26. Voy a esperar poquito. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quiero que pongan mucha atención, hermanos, en cada palabra que se va a estar leyendo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una vez más dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Y no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote gracias por este privilegio de estar en tu presencia, de estar en tu casa. Aquí estamos para escuchar tu bendita palabra, mi Dios. Pido tu favor, tu guianza, tu guía, que no sea yo, sino seas tú obrando en esta palabra para bendecir y glorificar tu santo nombre,
y darnos la unción, la necesidad de tu Santo Espíritu en esta palabra a nuestras vidas. Que traiga aliento, Señor, que traiga refrigerio, avivamiento, y que aumente esa fe en nosotros a través de la palabra, a través de los ejemplos que se va a estar hablando en esta tarde, Señor. A usted siempre le doy la gloria, la honra y la alabanza, y toda obra del diablo sea cancelada ahora mismo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Dale palmas al Señor una vez más, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Estaré tratando el tema, escuchen bien, la fe necesita obras para salvación. Amén. Escuchen bien una vez más el tema de esta tarde y lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. La fe necesita obras para salvación. ¿Por qué digo para salvación, hermanos? Porque escrito está en el versículo 14, donde dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Habla de salvación cuando hay fe. Hay muchos ejemplos a través de la palabra de Dios donde vemos hombres y mujeres que actuaron en fe y fueron salvos de sus enemigos, fueron salvos de enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando vino la fe a ellos, creyendo al Señor, fueron salvos aún del mismo horno de fuego. Fueron salvos de la boca de los leones. Aleluya. Daniel fue salvado por la fe en el Señor de esos leones, cuando lo echaron al foso de los leones para que se lo comieran. Los 3 hebreos fueron salvos de ese fuego, de ese horno, por tener la fe en Dios, del que se predicaba en la palabra de Dios, de aquel que hizo cielos y tierra. Cuando ellos, mismo cuando estaban casi para echar al horno de fuego, ellos dieron la palabra, dijeron esos 3 jóvenes: oh, Dios nos salvará de tu mano y de ese horno de fuego. Cuando ellos dijeron eso, eran por fe. Y ellos, cuando dijeron por fe, es porque ellos vivían la palabra de Dios. Ellos podían ver el respaldo de Dios cuando uno se mantiene bajo la poderosa palabra de Dios. Que ellos se llenaban de esa palabra que ellos leían y escuchaban. Y que cuando ellos se enfrentaban a problemas, situaciones difíciles, hermanos, su fe estaba bien firme. Y así, cuando hay firmeza en fe, su vida va a estar firme. No va a claudicar, no va a huir del problema. No va a huir del problema. No va a huir de las cosas que turban su vida para seguir al Maestro. Todo aquel que tiene la fe firme, hermano, se mantiene firme, y esa casa la sostiene el Señor para que siga adelante. Y vemos, hermanos, claramente donde dice en el 21: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cuántos de nosotros conocemos un poco de este tema? Donde dice que Dios le pidió su hijo, el único hijo verdadero que él quería tener, con su amada esposa. Fue el único primero que tuvo allí, hermanos, donde dice que Isaac era el de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos, hermanos, que cuando ya crece el jovencito, el niño, dice que Dios lo llama para que sacrifique a su hijo unigénito, hermano. Su único hijo, hermanos, aparte del otro que tenía, que era Ismael. Pero Dios le pidió a Isaac en sacrificio. Y cuando él escuchó esa palabra, de seguro él cayó de rodillas, diciendo: ¿cómo que mi hijo? ¿Por qué es mejor un carnero? No, hermano, porque Dios le estaba pidiendo algo que le iba a doler a él. Cuando Dios nos pide, hermano, algo, hay que hacerlo en fe. Escúchenme bien, hágalo en fe, porque Dios no está aquí para hacernos sentir mal o para quitarnos algo que va a mantener un dolor siempre en nuestra vida. No, Dios a veces prueba nuestra fe
Yo no sé si usted ha sido su fe probada, pero todo creyente que sigue a Jesús, su fe siempre está en prueba. Todos los días su fe está en prueba. Aleluya. Y vemos, hermano, que Abraham creyó a Dios, agarró al muchacho, agarró la leña, y ahí iban subiendo para el monte. Pero antes de subir al monte le dice el hijo: pa, ¿dónde está el sacrificio de aquella oveja, de aquel carnero? Y dice: no te preocupes, hijo mío, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Él nunca los deja. Él es fiel. Hermanos, dice que cuando ya iban subiendo, dice que empezó a edificar el altar, a poner las piedras en su lugar. Y cuando ya estaba el altar de piedras allá arriba, dice que de repente le dice: hijo mío, tú eres el sacrificio de este día. Y dijo: ¿yo? Entonces, hermanos, dice que lo tomó, lo acostó, lo amarró a su hijo, su único hijo. Imagínense, cuando está haciendo ese trabajo, qué dolor tenía en el corazón Abraham. Estaba quebrantado dentro de su corazón. Decía: voy a matar a mi propio hijo. Pero él, cuando lo hizo en obediencia, diciendo: Señor, pero tú sabes lo que estás haciendo, y yo voy a confiar en ti. Hermano, dice que cuando ya estaba amarrado el niño y la leña ya por debajo del altar, hermanos, dice que cuando alzó la daga, el cuchillo, hermano, lo que sea, dice que estaba a punto de matarlo cuando se aparece un ángel y le dice: Abraham, no lo hagas, no lo hagas. Ya Dios vio tu obediencia y vio tu fe. Entonces dice que de repente se escucha por ahí un carnero atorado en un matorral, por ahí unas bushes, y dice: ahí está tu ofrenda que tienes que dar. No es a tu hijo, sino ya tu fe fue contada por justicia. Hermanos, estamos por fe, no por mirar lo que vemos enfrente. Nosotros, si hemos creído, es porque hemos creído por la palabra de Dios que estamos aquí. Es por la palabra de Dios que estamos aquí. Y cuando tú crees a la palabra de Dios, es donde Dios se manifiesta en nuestras vidas, porque escrito está que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú le crees a Dios en la palabra, hermano, la palabra tiene poder, tiene efectividad de bendición, de beneficios para nuestras vidas, donde también cuando creemos vemos la gloria de Dios. Que lo que es imposible para el hombre es donde Dios se manifiesta, pero es cuando uno cree y pone su fe y su confianza en Dios. Y te voy a dar unos ejemplos en unos minutitos. Vemos rápidamente en el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Es un decir, hermanos, necesitamos obras. Decía la palabra de Dios: no es nomás que tengo fe, pero no tienes obras, no tienes hechos, no tienes acciones. Es un decir. El día jueves va a haber un milagro muy grande para todo aquel que viene a la iglesia en la oración. Es un decir. Que todo aquel que viene va a ser sanado de toda enfermedad. Desde que entra por la puerta va a ser libre y va a ser sano. Y dice una hermana: no voy a ir. Yo creo que desde aquí Dios me va a sanar. Pero Dios está diciendo: la casa va a haber bendición. Y todos los que vienen están obrando en fe y están tomando acción, obedeciendo a Dios como Abraham obedeció a Dios. ¿Quién va a recibir la bendición? ¿La que está en casa o el que está en la casa de Dios obedeciendo su palabra? El que obedece va a ser bendecido. Entonces, hermanos, dice: no, yo aquí desde la casa alabo del Señor. Es una persona desobediente, porque la palabra de Dios dice: no hay que dejarnos de congregarnos, por muchos que la tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay muchos así en la iglesia. El día de hoy hay muchos así.
que dice, no, desde aquí Dios me va a bendecir. No, necesitas obras. Necesitas caminar, levantarte y hacer obras. Aleluya. Está perdido un hijo tuyo. ¿Qué tienes que hacer? Oh, no, el Señor lo va a salvar. No, tú tienes que actuar en oración y clamar por su vida. Ese es actuar en obras en el Señor. Oh, no, dejarle todo al Señor, Señor. Tú lo vas a salvar. Y te pones a ver Netflix con la pierna ahí cruzada. No, tú tienes que accionar también. Señor, tú tienes el control. Señor, tú vas a romper sus cadenas. Tú vas a romper el velo. Todo lo que lo ata se va a ir en el nombre de Jesús. Y yo oro para que esa alma sea libre. Está sobrando. Está sobrando en fe. Pero no, el Señor lo va a hacer. Eso es ser una persona insensata, necia, que no obedece a Dios. Porque la fe se necesita obras, actuar. Y te voy a dar unos ejemplos ahorita. Aleluya. Como que viene energía, así con mucha energía. Y eso que llegué a la 1:30 de la mañana y me acosté a las 2. Me faltó el aire. Ya. Hermanos, ¿qué fue lo que dice Romanos? Mas ¿qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, la palabra de Dios que predicamos lo hacemos por fe, creyendo lo que dice, creyendo que Jesús vino al mundo y dio su vida por nosotros en rescate por nuestra alma, que derramó esa sangre para limpiarnos. Y que Él derramó su espíritu, iba a derramar su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad y toda justicia. Y que cuando nosotros creímos esa palabra es donde nosotros pudimos ver que Él es verdadero y que Él existe. Porque antes, como lo dije en el tiempo de acción de gracias, que yo antes clamaba a un Dios que supuestamente conocía, pero no conocía, sino más seguía la corriente de la religión donde yo estaba. Pero hermanos, cuando realmente conocí a Cristo, pude sentir algo diferente. Y cuando lo sentí algo diferente fue cuando conocí su palabra. Cuando empecé a escuchar su palabra, que empezó a penetrar en mi corazón y empezó a abrir mis ojos espirituales. Empezó a venir entendimiento a mi vida. Empezó a venir conocimiento de lo que no había sabido antes, hermanos, de lo que nunca había escuchado. Porque me predicaban donde estaba la religión, pero era el mismo sermón. No dejarme de dar golpes en el pecho, y era lo único que recibía. Y haciéndome tantas señales en mi frente, en mi pecho y todas estas cosas. Y no salían de ni un tema. En una hora, así se hacía todo allí. ¿Y dónde quedaba la palabra? Dos minutos quizás máximo. Ama a tu prójimo. Amén. Amén. Y ya. Cada quien, váyanse, hermanos, pero no tomen mucho, tomen poquito. Bailen con sus esposas. Vayan al cine. Si toman, pues invítenme una copita. Hay muchos así, las religiones. Se lo digo como testimonio. En un funeral que fuimos, hermanos, esa persona, cuando dan allí, está la hostia y te dan el vino. Es vino real. Es vino real. No como el que usamos nosotros, jugo de uva. Hermano, allí cuando estaban en el funeral dieron la hostia. Pasaron los que estaban en la religión. Empezaron a agarrar y tomar. Y ya llegó el tiempo donde el sacerdote agarra la hostia, se la toma, se echa un buen chorrazo a la copa y sopas que le da. Y después la limpia y otra y sopas. Y después la limpia, se echó 3 buenos tragos. El santito.
Pero yo, hermano, yo no me lleno de ese vino. Yo me lleno del vino del Espíritu Santo, que trae redención para mi alma, que trae refrigerio, que trae paz, que trae salvación a mi vida. Y por eso desde el día que lo conozco no he parado de seguirlo, hermano, porque este Dios sí cambia, tiene poder. Me decía un familiar, el Dios que tú sirves y el Dios que yo sirvo es el mismo. Le digo, mentira del diablo, porque tú sigues igual de borracho. No le dije así, no le dije así. Le dije, no, ¿cuál? Si fuera el mismo, tú hubieras cambiado, porque mira, yo estaba en drogas, yo estaba en el alcohol y ya no lo hago. Él rompió mis cadenas, pero tú sigues igual. Entonces ese Dios es diferente. El Dios que yo sirvo es invisible, pero lo siento. Aleluya, pero lo siento. El que se manifiesta cuando hay fe y cuando hay obras. No nomás es cuando digo tengo fe. Porque ellos dicen tengo fe, pero no cambian porque no tienen obras. Si tuvieran obras, siguieran la palabra de Dios. Pero Dios les llama a esas personas necios que rechazan la enseñanza. Lo dicen Proverbios. A su nombre. Bendito sea el Señor. Ojalá y así tenga esta energía cuando esté más anciano. Si es que llegamos a ser ancianos, porque ahorita me siento a los 20. Alabado sea Cristo. Y aproveche mi juventud como pastor, porque hay gozo y plenitud en la presencia de Dios cuando mora en el corazón del creyente. Que no, mira, hasta dancen, hermanos, para la gloria de su nombre. En el mundo bailaba así, pero aquí no. Alzando mis manos al cielo, a mi Cristo de la gloria. Y dice la escritura, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Sí escucharon? Que cuando tú escuchas la palabra de Dios, ahí viene esa fe que transforma nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que han escuchado la palabra de fe? La palabra que trae salvación. La palabra que te dice que Jesús no está en una tumba ya, que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y que dice que Él va a volver. Y por eso estamos aquí creyendo y teniendo fe. Tenemos obras porque estamos aquí. Si yo tuviera fe como los del mundo, pero no van a la iglesia, su fe está muerta. Pero nosotros estamos haciendo obras, estamos viniendo aquí, buscándolo, clamando, llamándole, aplaudiéndole, danzándole, cantándole. Eso es accionar, tener obras. Oh, pero dice que tienen fe, viendo los partidos de fútbol, tomando, y son hijos de Dios. Que Dios tenga misericordia por ellos. Oremos unos por otros, dice la escritura. Al oír la palabra de Dios con un corazón abierto y creyendo en ella, esta vida no será la misma, sino que se activa la manifestación del Espíritu Santo en poder y gloria para ser vencedores ¿en qué? En todo tiempo. ¿Sí me escucharon? Entonces, cuando activamos la palabra de Dios en nosotros, va a haber poder. ¿Cuántos creen que el Evangelio es poder de Dios? Entonces aquí vemos un acto de fe y con acción. Escuchen bien, un acto de fe pero con acción. Y es un tema muy triste en ese momento, de mucho dolor, de mucha ansiedad para esta persona, hermanos. Pero eso se lo voy a decir en el otro punto, porque este punto ya me fijé que es otro. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. ¿Y en inglés cómo le decimos? Peter. Ah, mi esposa sabe. Y para los que no saben, se dice Peter. Amén. Para que puedan traducirlo un poquito, porque Peter es un poco complicado para algunos, pero Peter. Amén. Y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco.
y sentándose enseñaba desde la barca. Escuchen bien, a la multitud. Enseñaba desde la barca a la multitud. Eso es decir, estaba ahí la barca, ¿verdad?, a la orillita del agua, ya tocando tierra, pero dice, échala más para atrás al agua. Amén. Y la echó más al agua, más profundo al agua. Y así es como Dios quiere que usted esté más profundo en las aguas del Espíritu Santo. Cuando terminó de hablar, escuchen bien, dice que le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y mire la contestación del apóstol Pedro. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vemos una acción de fe. Y tuvo acción su fe. Él dijo, en tu palabra yo he hecho esta red que voy a pescar. Es un decir, ustedes que tienen que accionar de esta manera. En tu nombre, Señor, yo vengo creyendo que voy a recibir lo que te he pedido, lo que yo estoy pasando. Tú tienes el control y me vas a libertar, aleluya, porque tú eres mi Dios y mi Padre y mi Salvador. Entonces, hermanos, cuando usted haga algo, hágalo por fe, en el nombre del Señor. Porque el Señor dice, cuando pidas algo a mi Padre, pídelo en mi nombre y serás hecho. Y cuando pidas, créelo que lo vas a recibir, dice la palabra de Dios. Y yo no sé lo que le estás pidiendo a Dios, pero tú sigue clamando, no te canses, resiste lo que te agobia tu alma, pero tú sigue clamando a Dios, porque Dios te va a contestar lo que le estás pidiendo. Y cuando tú le estás pidiendo a Dios y le estás creyendo con todo el corazón, Dios te está respaldando y dándote fuerza y paz a tu corazón, para que sigas adelante. Es que la fe con obras, hermanos, te ayuda a caminar hacia adelante. No te deja que te estanques y te vayas para atrás. No, la fe con obras te ayuda a caminar hacia enfrente, al avivamiento, a la bendición. Cuando tú le crees a la palabra de Dios, hay bendición. No, es que Dios es fiel. Si Él dice, clama a mí, yo te responderé, Él te va a responder. Pero séle fiel, obedécelo, actúa con fe y obras, porque sin fe la fe sin obras es muerta. Dios no se puede manifestar. Se manifiestan los que llevan obras de predicar en aquellos que no conocen de Cristo. Disculpen, hermano. Cuando uno está en la palabra, estamos por fe. Estamos por fe por la palabra de Cristo. Nosotros no le vimos, no anduvimos con Él, pero dijo Jesús. Ustedes que están aquí, algunos dudan, pero bienaventurados aquellos que no ven y creen. Y estaba hablando de usted y de mí, que no íbamos a estar con Él, no estábamos con Él y nunca lo vimos hacer un grande milagro en esos días. Pero por fe estamos viendo milagros en este siglo, porque Él sigue siendo el mismo de hoy, siempre y por mañana y por todos los siglos. Por eso, como la hermana dio un testimonio, ella creyó a Jesús, que Dios puede hacer la obra y que todo es en su tiempo, pero ella siguió persistiendo en la oración, y ves donde Dios se manifestó en lo sobrenatural. Que el doctor decía esto, o que el medicamento, hermanos, sí, los medicamentos ayudan, pero el que actúa más es el Señor, y a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Solo que tú estás pasando, no dejes que te turbe, sigue creyendo a Dios. Porque si tú sigues creyendo a Dios y sigues actuando en obras, Dios se va a manifestar y te va a bendecir en cualquier momento. Yo lo creo. Yo no sé usted, pero yo lo creo. Yo creo que estos pies que están sobre mí y lo que está pisando debajo de mis pies va a ser de casa de oración en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted me entendió.
Pero yo lo hago por fe, porque todo lo que pisara mi planta de mi pie será nuestro en el nombre de Jesús. Y lo confieso con mi boca, que es para la gloria de Dios, para que muchos se salven en este lugar y hacer un campamento allá afuera, aleluya, una campaña donde se escucha a los cuatro vientos la palabra de Dios. Sin tener temor, que digan gritones, chillones, no importa. Pero yo sé dónde voy. Y yo sé lo que cargo, es la gloria de Dios. Como usted carga la gloria de Dios. Porque usted tiene la presencia del Espíritu Santo. Esa es la gloria de Dios. Porque donde está la gloria de Dios suceden cosas, maravillas, milagros, prodigios, salvación. Lo imposible que es para el hombre se muestra posible para aquel que hizo cielos y tierra. A su nombre, gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice que cuando Pedro avienta la red al mar, y él ya había visto que no habían pescado nada. Toda la noche no pescaron nada. Pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Jesucristo. Le dice: Señor, pues en tu palabra yo aviento la red. ¿Y qué pasó? Él accionó. Si no la hubiera aventado, hubiera dicho, nomás hubiera quedado así: no, Señor, pues tú no haces nada. Tú nomás dices, pero yo ya hice y nada pasó. Pero si tú dices, bueno, yo lo creo. Y aventó la red. Hermano, de repente no pasó nada. De repente hasta la barca se movía así. Se movía, hermano. Y dije: ¿qué está pasando? Un temblor, un tsunami, ¿qué está pasando? Y de repente, hermano, que se empiezan, pues Pedro, levanta la red, échala para acá a ver qué hay. Hermano, era la bendición que él estaba esperando en ese día y que nunca la pudo ver. Pero cuando llega Jesús, algo tiene que suceder. Y si usted le cree, obedézcalo y haga lo que él dice. Aquí vemos algo glorioso de un milagro, porque por la fe, con obras, es un decir, con acción suceden milagros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vemos, hermanos, y te quiero decir esto, porque cada uno de nosotros tenemos necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Estamos necesitados unos más que otros, otros más que nosotros. Recién convertido casi, hermanos, en ese año, estaba recién convertido, ¿no? Apenas ya casi iba a cumplir el año, pero faltaban unos cuantos meses. Yo dejé la troqueada, mi negocio de ser troquero, de andar echando viajes buenos, hermano, no malos. Amén. Alimentos buenos. Entonces me acuerdo cuando pues estaba duro ser dueño de un troque. Mucho dinero se gasta, se invierte en los troques. Entonces fue cuando mi esposa y yo decidimos que iba a vender el troque. Y pues me quedé sin trabajo. Le dije a los del broker de Los Ángeles: ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar. Ya estamos aquí en Tulare. Tenía, como le digo, menos de un año convertido. Y me acuerdo que en esta fecha, hermanos, es como una fecha de esta de septiembre. Y fue allí mismo, en el aniversario de Betel, en Fresno. Me acuerdo que estábamos congregándonos nosotros ya allá. Y me acuerdo que en el último día de servicio, ahí ponen como un barril de metal. Y al final, antes de hacer lo que hacen al final, le dice el pastor: en su papelito pongan su petición, para cuando lo pongamos en el barril se quema, pero es como un incienso llevado al cielo, para que Dios se da, creyendo por fe que lo que estamos pidiendo se manifieste en un hecho real. Pues me acuerdo, hermanos, ese domingo mi esposa puso una petición, que le den trabajo a mi esposo, y yo poniéndole que no quiero descansar. No se crean, hermanos. Mi esposa le pone: mi esposo ya no tiene trabajo, estamos necesitados, necesitamos ayuda, Señor. Ella, cuando lo puso ahí, fue por fe. Se quemó así todos los papelitos, se fue el humo, tiraron bombas para el cielo. Terminó. Al siguiente día, ahí voy con las obras. No nomás me quedé sentado en casa esperando que me llamaran. Fui, apliqué una agencia. Tuve acción. ¿Cuántos dicen amén? Tuve acción. Ok, quiero que entiendas esto y aprendas esto. Y cuando voy, y ya se lo dije al hermano Carlos un poquito de esto,
Voy a la agencia, estoy llenando la aplicación, están varios sentados. Llega un joven y dice: vengo a ver qué pasó, ¿por qué no me han llamado? Ya tengo más de una semana y media que no me llaman y ya apliqué. ¿Cuál es su nombre? Le dio el nombre. Está un alterón así de aplicaciones lleno. Cuando yo miré que yo estaba escuchando todo, a ver qué le decía a la muchacha, para ver qué me iba a decir a mí o cuánto me iba a tardar para a ver si me llamaban. Entonces miré el alterón y dije: si él aplicó hace una semana, imagínate, yo apenas estoy aplicando. ¿Cuándo me van a llamar? Es decir, a la mente humana es lo que viene, lo normal, piensas lo peor. Pero como yo serví a Dios: Señor, pero tú tienes el control. Yo seguí llenando mi aplicación, se la dejo, ok, me voy a la casa, era en la mañana. Ese día en la tarde mi hija estaba jugando un partido de voleibol, mi hija mayor, ahí en los Turis. Y de repente me suena el teléfono como a las 4:30 de la tarde. Lo contesto. ¿Hello? Dice: ¿sí eres José? Le digo: sí. Oiga, es que tenemos un trabajo para ti, un proyecto en una compañía y están necesitando una persona. No sé si te interesa para ir. Le digo: yes, I'll go. I mean, para eso apliqué, quiero trabajar. Entonces, hermanos, y que me arranco, le digo: ya me voy. Y ella jugando, ya me voy. Me fui, me cambié, me puse mis zapatos de trabajar y me arranco a Visalia. Y allí, hermanos, ¿qué pasó? ¿Quién actuó? Ese alterón de aplicaciones. Y en el mismo día que apliqué, Dios me contestó la petición de un día antes. Pero tuve acción, tuve que ir a aplicar. Si no aplico, ¿cómo me van a llamar, hermanos? Nunca. Hermano, es que si no hay obras en tu fe, nunca vas a recibir nada. Y no te vas a salvar, especialmente tu alma tampoco. Es que si tú quieres salvar tu alma, tienes que tener fe, pero tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios. Que tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra, tienes que amar a tu prójimo, tienes que tratar bien a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu prójimo. Hay mucha instrucción que tenemos que hacer. Tienes que seguirme y tomar tu cruz cada día. No puedes venir cada 8 días como cuando tú quieres. No, tú tienes que hacer lo que Dios dice, porque a Él servimos. Él es nuestro patrón, nuestro jefe, nuestro todo. ¿Y por qué no obedecerle a aquel Dios por su vida por nosotros? Si Él es bueno, hermano. Pero Él dice en su palabra: yo te dejo escoger la bendición o la maldición. Tú escoge la vida o la muerte. Si tú quieres salvarte, es por la palabra de Dios y con obras, con hechos. Por eso que dice la palabra de Dios: no seas un oidor de la palabra, sino un hacedor. Es un decir, el que escucha, es un decir, tiene fe cuando es hacedor de ella. Y es donde aplica la palabra de Dios con las obras que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Te quiero decir esta historia que les dije hace ratito, de una personaje que estaba triste ahí, con un dolor en su corazón. Ya voy concluyendo, hermanos. La otra vez traje una hoja, ahora traje 2. Gloria a Dios. Amén. Siempre me gusta decir esto porque me gusta que se rían. Porque en la risa hay sanidad. Y se te olvida lo que estás pasando. Te alegra un poco el alma. Esa es la gracia y el favor de Dios. Había una mujer, hermanos, que habla la escritura. Una mujer que servía a otros dioses, que no conocía al Dios verdadero, porque si lo conociera no estuviera adorando a otros dioses. Venía de un pueblo muy idólatra. Y usted, me imagino que ya se está dando una idea de quién estoy hablando. Una mujer que venía de una ciudad que se llamaba Canaán. Amén. Y la mujer era de Canaán. La mujer cananea escucha rumores de que cosas grandes estaban pasando por medio de un hombre que estaba haciendo sanidades, que cuando predicaba se sentía en el alma
un gozo, una alegría y una paz y una esperanza. Se escuchaba que Jesús estaba rompiendo cadenas de gente endemoniada que estaba atada. Empezó a escuchar que a toda persona sanaba a la que estaba enferma. Que este Jesús estaba alimentando de un poco de pan y peces a multitudes, lo multiplicaba, haciendo grandes milagros. Y dice que esta mujer, su hija, estaba endemoniada, estaba siendo atormentada su hija. Y dice que esta mujer, cuando escuchó esto, ella no se quedó. Voy a orar a mi Dios para que ese hombre sane a mi hija. No, hermanos, esta mujer fue a buscar a Jesús. Fue a acusar a Jesús. ¿Y cómo se iba a dar cuenta dónde andaba Jesús? Es que, hermano, donde quiera que pasaba Jesús, dejaba una huella. Jesús dejaba una huella. Dejaba algo histórico en la ciudad, en las vidas de esos pueblos. Entonces quizás esta mujer no han visto a aquel mentado Jesús de Nazaret. Sí, hace 3 días pasó por aquí y sanó a mi hija. Y ella allí, cuando escuchaba quizás esas palabras, decía gloria, no decía gloria a Dios, ¿verdad? Pero decía, wow, entonces hay esperanza de que Él puede hacer algo por mi hija. Entonces, hermanos, así llegó preguntando hasta que lo encontró a Jesucristo. Y cuando encuentra a Jesús, lo vio de lejos caminando y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, esta mujer clamaba, llorando, gritando con todos sus pulmones, hermanos. Y dice que cuando los discípulos escucharon a esta mujer que estaba gritando, dice: despide a esta mujer, grita mucho. A las mujeres les gusta gritar, hermanos. La hermana dice: amén, gloria a Dios, pero para adorarle. Y dice que cuando ella no le contesta al Señor, dice que ella persistió en clamar a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que se detuvo el maestro. Dice que se detiene y le dice: ¿qué quieres conmigo, mujer? Es que tengo una hija que está poseída por un demonio y quiero que me ayudes con ella. Hermanos, dice que Jesús ya empieza a predicarles allí y le dices: mira, yo no he traído este pan para los perrillos, sino para la casa de Israel. Hermanos, cuando ella escucha esas palabras, ella no se quedó como muchos cuando van a un hospital y les dan un resultado negativo y se quedan así, tristes. No, ella siguió persistiendo por fe, que Jesús la podía ayudar. Y le contesta la mujer a Jesús: si también así los perrillos aún comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, diciéndole que tuviera misericordia. Hermanos, dice que el Señor, hermanos, cuando escuchó esa palabra que le dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, hermanos, se maravilló Jesús. Se maravilló Jesús. Y vemos que entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28. Más en Marcos 7:29 dice de esta manera: entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ya ha salido de tu hija. Ya ha salido de tu hija. Y dice en el 30: y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija, acostada en cama, era libre, era sanada por la fe que tuvo esta mujer, y tuvo obras de ir a buscar a Jesucristo. Muchos quieren milagros, pero no tienen obras, no buscan a Jesús, no obedecen a Jesús. Y por eso que se van a seguir esperando por su milagro, y así estarán muchos. Pero Dios quiere activar tu fe y que le sigas creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo les digo que es necesario que no desmayemos y dejar de persistir
en el clamor que tienes en tu necesidad. Aunque no veas nada, sigue clamando, sigue creyendo que Dios lo va a hacer. Porque eso es tener fe y tener obras. Seguir orando y clamando por el Señor, de que Dios se va a manifestar. Porque todo tiene su tiempo y tiene su día en el Señor Jesucristo, porque escrito está en el Salmos 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces vemos que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta a sí misma. Es muerta a sí misma. Escrito está, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice que tienen que tener fe y buscarlo. Y buscarlo, porque Él es el proveedor de los milagros, de las bendiciones. Entonces termino con esto, hermanos. Vemos que dice que es imposible agradar a Dios si no hay fe y si no se acercan a Dios. Porque muchos creen y dicen: tengo fe, pero no lo buscan, no actúan. Le quiero decir ahora es de esto, hermano. Ahora les digo que esto, que fe, no es solamente pedir por milagros, amén, y por peticiones que tenemos, sino fe es andar predicando este evangelio de su palabra del Señor Jesucristo. Juan el Bautista, hermanos, fue un hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén? Predicando de uno que venía tras de él, trayendo salvación y gloria. Hay momentos que estaremos como Pedro, que luchó entre el temor y su fe, porque era humano. Él tuvo miedo y tenía razón de tener miedo cuando negó a Jesús, porque miraba a la multitud, pero ahí no era revestido del poder de Dios todavía, porque no se había derramado el poder de lo alto todavía, sino fue en el día de Pentecostés. Y vemos, hermanos, que hay momentos que estaremos como Pedro, que luchó entre el temor y su fe, pero al final su fe en el Señor Jesucristo y su palabra regresó y siguió adelante, porque él siguió creyendo en el Señor y siguió creyendo la palabra que Jesús había predicado y él había escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Así como Elías profetizaba, también se turbó y se escondió en una cueva. Pero Dios le trajo una palabra de aliento para seguir adelante. Es normal en nuestras vidas que tengamos temor, pero por eso es necesario buscar a Dios en nuestras vidas, para estar fortalecidos y seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Póngase de pie, iglesia. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Yo no sé lo que estás luchando. Si dices: a estas cadenas no puedo ser libre, o cualquier esclavitud que te está atando, tienes que venir a Jesús, como aquella mujer cananea que su hija estaba encadenada, pero fue libre por el poder de Dios, por la fe y con la acción. Can you help me, sister? Turn off my phone. Entonces, hermanos, cuando uno le cree a Dios, es porque lo vamos a acercar a Dios.